Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a estar hablando sobre el pooling de objetos. Vamos a entender de qué se trata esta técnica. También vamos a conocer un asset llamado Link Pool que seguramente les va a ayudar a optimizar sus proyectos. Así que sin más, empecemos. Antes de pasar a la acción, como siempre, vamos a entender de qué se trata este tema del pool. Imaginemos que en nuestro juego creamos una bala cada vez que el jugador presiona una tecla. Esta bala sería un prefab y este pasaría por diferentes fases. Primero se instancia el objeto, que ya trae consigo una carga de trabajo para el motor. Luego carga las funciones en su orden de ejecución, como el awake, el start y el update. Cada una consumirá cierta carga de trabajo. Luego, al llegar a su destino, se destruye, lo que genera también una carga de trabajo. Y finalmente, este proceso irá almacenando datos en el Garbage Collector, que es el que administra automáticamente la memoria y libera los objetos que ya no están en uso. Entonces, ¿qué pasa? Que al crear muchas balas, ya estará sintiendo que se sobrecarga el trabajo y el Garbage Collector, al tener tiempo en ejecución, se llena y puede llegar hasta crashear. Aquí es donde llega la técnica de pooling de objetos, que consiste en tener nuestros objetos precargados y desactivados en lo que llamaremos el pool, y al momento de mostrarlos en pantalla no se estarán creando, sino que se extraen del pool, se activan y de igual forma, en vez de destruirlos, se desactivan y se vuelven al pool. De esta forma estamos ahorrando carga de trabajo y cantidad de datos enviados al Garbage Collector. Un aspecto importante sobre el pool sería, por ejemplo, al momento de crear enemigos. Estos se precargan en el pool, quiere decir que al ya existir se va a ejecutar la función awake, y aquí puede que le asignes algo como la vida máxima. Al momento de sacarlo del pool, él va a ejecutar la siguiente función en el orden, que sería el start, y aquí digamos que le rellenas la barra de vida y luego sigue con el update y el demás código, ¿no? Al momento de eliminar a ese enemigo, él va a pasar de nuevo al pool y ya no va a ejecutar el awake, pero tampoco el start. Entonces estamos ahorrando procesamiento, pero debes tener en cuenta que al activarse y él va a ejecutar directamente el update. Entonces debemos tener una función de inicialización que le brinde, por ejemplo, nuevamente los puntos de vida máximos y le rellene la barra. Trata de utilizar el awake y el start para cargar datos que no se van a modificar, como por ejemplo lo de la vida máxima. Algo similar pasa con los objetos que tienen un rigid body, ya que al activarse y desactivarse estos conservan la velocidad, así que tendrías que poner todo en cero nuevamente. Bien, un programador experimentado seguramente crea sus propios métodos de pooling. De hecho, ya Unity tiene una clase para el pool, pero en este video les quiero enseñar a utilizar Link Pool, que es un asset gratuito desarrollado por Carlos Vilques, que he utilizado varias veces y es muy sencillo de implementar. Les dejaré en la descripción el enlace a su web y al asset. Ahí tienen otros assets que quizás pueden interesarle. Vamos a instalarlo rápidamente desde el Asset Store y manos a la obra. Link Pool requiere un objeto en la escena que será el que almacene y administre los objetos a reutilizar. Vamos a crear uno desde el menú Game Object, Link Pool. Le colocas el nombre que desee y vamos a ver a detalle qué es lo que nos pide. Primero nos pide el prefab. Aquí vamos a colocar el objeto que deseamos utilizar con el pool. Al momento de activar y desactivar estos objetos serán automáticamente hijos de este contenedor. Notificación se refiere al método que utilizará Link Pool para enviar y ejecutar funciones al entrar o a salir del pool. Tenemos varias opciones. El none, si es que deseamos utilizar el comportamiento por defecto de Unity al activar y desactivar un objeto, es decir, las funciones onEnable y onDisable. Tenemos la opción de Send Message. Aquí al activar o desactivar un objeto se enviará un llamado a la función onSpawn y onDispawn, que debe estar en alguno de los scripts de tu prefab. También tenemos el Broadcast Message. Este será igual que el anterior, solo que el llamado se hará también en los hijos del prefab. Luego tenemos el iPullable, que es el método recomendado que nos permite mediante una interfase de C# llamar a los métodos onSpawn y onDispawn. La diferencia con el anterior es que nos asegura que no tengamos conflicto con el nombre de las funciones. Finalmente, el Broadcast iPullable
De igual forma que el broadcast anterior, pues hará el llamado a estas funciones a través de los hijos del prefab. Luego tenemos la estrategia, y aquí podemos escoger entre dos formas de manejar la desactivación de los objetos. El Activate and Deactivate va a mover los objetos desactivados como hijos del objeto que tenga este componente, y estos van a ser desactivados uno a uno. La otra opción es Deactivate via Hierarchy. Aquí se creará un objeto vacío que estará desactivado y allí guardará los objetos del pool. En este caso los objetos no se desactivan independientemente, sino que se desactiva el contenedor. Luego en preload vamos a colocar cuántos de esos prefabs queremos que se carguen previamente desde el inicio. En la capacidad, cuál va a ser el máximo de prefabs que pueden estar en pantalla. El recycle, actívalo si deseas que cuando se llegue al máximo de capacidad se elimine el prefab más antiguo y se cree uno nuevo. El persist hará que el objeto de pool y todo su contenido se mantenga entre escenas y no sea destruido al momento de que pases a otro nivel, ¿no? Por ejemplo. El stamp te agregará una numeración automática a todos los clones que se vayan creando, y el warning te permite ver esos mensajes que pueden ocurrir de errores o advertencias en la consola. Los siguientes 3 ítems se actualizan en runtime. Te va a mostrar el total de clones, los que están activos y los que están inactivos. Vamos a hacer un primer ejercicio. Agreguemos un prefab. Ya tengo uno acá listo. Dejemos unos 3 en precarga y unos 3 de capacidad y la demás configuración por defecto. Vamos a crear un script, lo vamos a anexar a un objeto vacío y empecemos por agregar el namespace LinkPool. Agregamos una referencia del GameObject de nuestro prefab y vamos a hacer el ejercicio desde la función de start. Convencionalmente, para crear un objeto en la escena utilizamos el instantiate y el destroy para eliminarlo. Para nosotros utilizar LinkPool, simplemente vamos a reemplazar el instantiate por linkpool.spawn y el destroy por linkpool.despawn. Y listo, con eso ya estaría. Como tip adicional, crea una carpeta en tu proyecto llamada plugins y arrastra la carpeta de LinkPool allí. Esto dejará que se te muestre error de referencias desde el Visual Code o el Visual Studio si es que los estás utilizando, y te dejará acceder a la ayuda y al autocompletado. Veamos cómo queda en ejecución. El objeto aparece, transcurren los 3 segundos y desaparece. Si queremos usar la interfase, solo debemos agregar el iPoolable luego de MonoBehavior, y eso nos permite usar la función de onSpawn y onDespawn. Ahora vamos a hacer un ejemplo más complejo. Tengo una escena lista con algunos assets. El objetivo es crear esqueletos desde este portal. Estos esqueletos avanzan hacia adelante. Del otro lado tener una ballesta que al presionar la tecla de espacio dispare una flecha y que vaya aumentando nuestro contador. Al detectar la colisión vamos a mostrar también una animación de muerte del esqueleto. Vamos a ver qué objetos vamos a utilizar. Primero tenemos 2 objetos que servirán como spawn point, el de los esqueletos y el de las flechas. De estos objetos vamos a referenciar su posición luego en el código. Vamos a crear 2 pool, uno para las flechas y uno para los esqueletos. En ambos voy a utilizar el método de notificación iPoolable con una precarga de 5 y una capacidad máxima de 5, y activaré el recycle y el stamp. Voy a utilizar un canvas. Allí tengo un sprite y un texto que es donde vamos a ir mostrando el marcador. Tengo el asset de la ballesta al que le agregué un sistema de partículas de corta duración y sin un loop. Esto lo queremos reproducir al momento de disparar, y también le asigné un trigger que utilizaremos para eliminar a los esqueletos que se nos escapen. Tengo el asset del portal que tiene algunos efectos. Para este ejercicio vamos a necesitar 3 archivos de código. Uno para el Game Manager, que será el encargado de ir creando enemigos y gestionar la puntuación. Lo podemos agregar a un objeto vacío en la escena y asignarle el tag Game Controller. Otro para el esqueleto. Este esqueleto debe ser un prefab. Posee un animator, un rigid body, un collider. Vamos a asignarle el tag llamado skeleton. Este modelo tiene 2 animaciones, la de correr y la de muerte. Y en el animator tiene por defecto la animación de correr y un parámetro de tipo trigger llamado die, que es el que nos ayuda a transicionar a la animación de muerte.
Finalmente la flecha, que tiene un collider y debe ser otro prefab. Todos estos assets y el proyecto está disponible para su descarga desde Patreon. Si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte y dejar tu like, que eso ayuda un montón. Y ahora sí vamos a analizar el código. Este es el código que estoy utilizando de Game Manager. Aquí lo primero sería importar el UI, el Unity Engine UI, para poder rellenar ese texto en la interfase. Luego vamos a usar el link pool. Y en las variables vamos a empezar con los objetos que vamos a utilizar, ¿no? Primero el prefab del esqueleto, luego el prefab de la flecha. Luego vamos a capturar el transform del punto de spawn para el esqueleto y de igual forma para la flecha. Luego tenemos la referencia para el efecto del sistema de partículas al momento de disparar. Luego un entero en donde vamos a ir contando cuántos enemigos hemos abatido. Y finalmente el texto de la interfase del canvas, que es el que vamos a mostrar en pantalla. En el método de start vamos a establecer los aciertos en 0 al iniciar y luego vamos a actualizar la interfase. En este caso estoy creando una función aparte que se encargue de actualizar esa interfase para no hacerlo en cada fotograma. Solamente lo vamos a llamar cuando lo necesitemos. Y esta función está acá abajo. Simplemente toma nuestra referencia de la UI, se llama contador.text, y vamos a convertir nuestro entero en texto para que se pueda pintar. Luego de que actualizamos la UI, vamos a generar los enemigos y lo vamos a hacer con una corrutina. Aquí estoy iniciando la corrutina que se llama generar enemigos. Está establecida un poco más abajo. Es un enumerator. En este caso, bueno, tiene un while true para que pueda mantenerse activa. Luego con un yield return vamos a hacer un wait for seconds, en este caso 3 segundos, para que cada 3 segundos empiece a hacer el spawning. Y finalmente abajo tenemos pues el código. Suelo guardarlo en una variable, eso también es una buena práctica para que ustedes luego de que se cree ese enemigo en la pantalla puedan hacer algunas otras cosas como ejecutar funciones, etcétera, o enviarle parámetros. Vamos a utilizar el link pool spawn, colocamos nuestro prefab, colocamos la posición del punto de spawn y le asignamos el quaternion identity, que esto es para el tema de la rotación. Luego tenemos el update. Aquí es donde vamos a verificar cuando el usuario presione la tecla espacio que se cree una flecha, igual con una referencia de una variable. Con link pool spawn colocamos nuestro prefab y luego con esa referencia podemos asignarle una posición, ¿no? En este caso le estoy asignando la posición del spawn point de la flecha. Finalmente reproducimos el sistema de partículas que habíamos colocado en la ballesta, de manera de que esté en play y se reproduzca. Este sería todo el código del Game Manager. El siguiente script será el del esqueleto. De igual forma vamos a importar el link pool. Bueno, aquí he implementado la interfase de Ipolable para poder usar el onSpan y onDespawn. Vamos en las variables primero con los objetos que vamos a necesitar. Voy a hacer una referencia al Game Manager. Voy a capturar el animator que tiene el esqueleto, también su collider. Vamos a tener un booleano para establecer si está vivo o muerto y una variable que será la velocidad en que se va a mover. En el awake vamos a capturar el Game Manager con el tag, por eso le asignamos el tag Game Controller y capturamos el componente Game Manager. En la función de onSpawn, que esto viene con la interfase que implementamos, lo que vamos a hacer es activar el collider, colocarlo en verdadero y establecer en verdadero el estado vivo. No vamos a utilizar el onDespawn, vamos a utilizar el fixed update, ya que este tiene un rigid body, está con la física, siempre vamos a usar el fixed update. Y lo que vamos a verificar es que en caso que esté vivo, pues vamos a mover el personaje. Aquí multiplicamos el vector 3 forward por la velocidad por time delta time. Luego tenemos el onTriggerEnter, que esto lo vamos a utilizar para que en caso llegue a la zona donde está la ballesta, pues se elimine el objeto. Y lo vamos a hacer con el link pool de spawn. Y finalmente la función de muerte, ¿no? Aquí tenemos que hacer varias cosas. Primero, deshabilitar el collider para que ya no colisionen las flechas con este. Le cambiamos el estado.
le mostramos la animación. Esto lo hacemos accediendo al animator y activando el trigger de die que hemos creado. Aumentamos el contador, que recuerden que el contador lo tiene el manager, por eso estamos haciendo referencia aquí al manager, y aumentamos los aciertos. Y también le indicamos al manager que actualice la interfaz de usuario. Finalmente vamos a eliminar el objeto con link pool despawn. Le hemos agregado un segundo de delay para que dé chance de que se muestre la animación, y pasa de nuevo al pool el objeto. Finalmente el último código será el de la flecha. Aquí también vamos a utilizar el link pool. Importamos el namespace, establecemos una velocidad, un float de una velocidad, y en el fixed update vamos a aplicarle también ese movimiento, ¿no? Que es vector 3 forward por velocidad y time delta time. Vamos a colocar un condicional al momento de que llegue al portal. En caso de que no hayan esqueletos, este objeto se destruya, y lo vamos a determinar según su posición en Z. Utilizamos el despawn, este objeto, y finalmente el onCollisionEnter. Aquí vamos a primero detectar el tag del objeto con el que está colisionando. Vamos a compararlo con skeleton, que fue el tag que le colocamos. Vamos a acceder al componente de skeleton según el collider que ha detectado y ejecutar la función de det. Y finalmente vamos a pasar esa flecha nuevamente al pool con su despawn. Veamos el resultado. Ya tenemos aquí a los esqueletos saliendo del portal, y al presionar la tecla de espacio podemos disparar las flechas. También pueden ver cómo van saliendo y entrando esos objetos en el pool. Link Pool tiene otras funciones interesantes como el Despawn All, que va a remover de la pantalla a todos los clones y se puede usar cuando llegas a completar un nivel o cuando quieres reiniciarlo. El Detouch, que te permite sacar un clon del pool porque quizás quieres sacarlo y destruirlo por tu cuenta o quieres hacer alguna otra funcionalidad. Y con esto llegaríamos al final del video. Espero que les haya gustado y puedan implementar este asset para optimizar sus proyectos. Muchas gracias por apoyar el canal y nos veremos en un próximo video.